todo planeado. Yo estaba poniendo apenas en mis redes el live stream, pero bueno. ¿Cómo estás, Nicte? Muy bien, gracias. Ay, me encantan estos programas en vivo porque siempre salen cosas de que, pues, evidentemente, la producción, pues, la hacemos nosotros No, yo aquí tengo a mi Buda que está haciendo de producción. yo, a ver, Chimino, checa el micrófono porque ¿Por ya qué no? nos estaba haciendo eco, entonces, ay, qué cosas. No, la verdad es que a mí me encanta estar aquí en estos programas en vivo. Pues Claro. nada, o sea, vamos a hablar de las personas con neurodivergencia en los entornos laborales. Qué fuerte. De hecho, también les invito que vamos a tener un live stream más tarde sobre este tema casualmente, pero esto me parece particular, Nicte, sobre cómo todo el mundo se está autodiagnosticando, ¿no? O sea, ya ves a una persona, inclusive influencer, que nunca había tenido TDAH, ahora diciendo, ¿cómo identificar a tu amigo con TDAH? Y dices, ¿Quién tuvo cuenta? ¿cómo se llama? Juan Pazurita puso Ah, como toda una serie de cómo identificar a tu amigo con TDAH, y lo entiendo, o sea, a ver, sí es ahora una temática que podamos detectar mucho más temprano, porque pues ya es de conocimiento público que muchos somos distraídos y nos apendejamos, o sea, lo entiendo, ¿no? yo vi un meme que decía, no, pues desde que inventaron el TDA se acabaron los pendejos, ¿no? De mí no vas a estar hablando, pero bueno. Pero ya de romantizar el tema, sí creo que el vivir con una neurodivergencia es un tema específico que se tiene que revisar justo con especialistas del área, ¿no? Porque pareciera hoy que la gente leyó un checklist del Cosmopolitan y dijo, ay, mira, a mí se me olvida, me distraigo, sí, tengo TDA, tengo TDAH. Claro, o sea, y aparte creo que uno de los síntomas claros de las personas que tenemos TDAH es querer diagnosticar a otras personas con TDAH. Para tú sentirte solo, solo. Es sentirte solo, es de soledad. Pero la realidad, o sea, yo cuando recién me diagnostiqué, yo me diagnosticaron como hace, no sé, desde que estaba en ADECO, entonces hace un chorro, hace como unos 8 años, a mí me diagnosticaron de adulto, y hace 5 años, perdóname, me diagnosticaron de adulto, y cuando me diagnosticaron yo puedo decirte que sentí paz, porque dije, ay, pues no estoy tan raro, pero también es una particularidad porque se da que todas las personas con TDAH son idénticas, lo cual es una farsa. O sea, existen es así como existe el espectro, a ver, ¿cómo? Espectro. Espectro. El espectro autista, existe también un espectro de TDAH, el cual tenemos que entender. O sea, hay gente que es mucho más tendida a la parte hiperactiva, hay otras personas que son mucho más tendida a la parte de déficit de atención y hay personas que son un mix, ¿no? Y todo lo que estén dentro, así como el binario no binario, hay hombres, mujeres binarios, igual en el TDAH hay hiperactivos, déficit de atención e intermedios, ¿no? Totalmente, fíjate, a mí me pasó algo bien interesante. Yo toda la vida me sentí rara, diferente, ¿no? Ignora que trans, ignora que lesbiana, ignora que, o sea, ¿sabes? Sí. Agrégale no, no puedo decir esa palabra, pero agrégale una piedrita al arroz. Esa mera, así. Y entonces, fíjate que la cosa es que yo me acuerdo mucho que estaba con un ex jefe que quería mucho, que quería en aquel entonces como mi jefe, hoy es mi gran amigo, con Gerardo Legorreta, y él en una vez estábamos platicando sobre el TDA y me decía, no, yo tengo TDA, y me empezaba a explicar y dije, güey, mi esposa tiene TDA. Y entonces él me veía y me decía, en una ocasión estábamos platicando, él es psicólogo, y me dijo, es que yo veo que siempre vives con ansiedad, siempre tienes la ansiedad a tope, siempre estás como muy pendiente de las cosas. Y después de que me recomendó ir con una persona a hacerme una evaluación y demás, se concluye con que estoy en el espectro autista nivel de apoyo grado 1. Y entonces cae la conciencia y dices, ah, es que la ansiedad que yo reflejo todo el día es porque estoy haciendo enmascaramiento constante. Y me di cuenta cuando un amigo, otro amigo, Diego Martínez, un abrazo, Dieguito. No Nos te fuimos, preocupes, pero te saludo. igual y ni estás conectado, ¿no? Pero me fui con una excursión con Diego Martínez y con Gaby, y íbamos en la camionetita de la excursión, iba yo sentada y en mi cabeza estaba de, recuerda que tienes que hablar,
tienes que participar, si no la gente va a pensar que eres rara. Y entonces era de, güey, pero es que no me gusta platicar. Y la otra parte de mí, no, pero es que si no van a pensar que si eres rara, ya llevas media hora y no has intervenido con estas personas. Y entonces, como los el diablito y el angelito que ponen ajá, claro. para las personas que estamos en el espectro autista, digo, a ver, yo tengo nivel de apoyo grado 1, Eso eso es quiere como decir, si fuera, perdón por interrumpir, es como si fuera Asperger, o en su antes, tiempo, porque ya no existe, ¿verdad? Pero antes se llamaba así, pero porque decían, es que hay como 2 grados, ¿no? Y decían, si tienes Asperger es que eres inteligente y puedes interactuar socialmente, pero eres como autista. Pero si es autista, autista de verdad, eres de las autista. personas que les cuesta mucho el tema de la socialización. Hoy ya se quitó el tema de Asperger por todo un tema social, cultural que hubo y demás. Y entonces hoy es el trastorno del espectro autista y te dan grados de apoyo. Y Ya, te dicen, grado de apoyo 1 es alguien que incluso enmascara de manera muy funcional, no te das cuenta que pertenece al espectro autista, pero tiene ciertas conductas que no son neurotípicas. Por ejemplo, a veces cuando estoy muy feliz no me doy cuenta y empiezo a hacer aleteos, ¿no? Y una vez estaba haciendo los aleteos y volteo, veo que mi esposa está haciendo eso y le dije, ¿qué haces? Y me dijo, pues tú lo estás haciendo y siento feo que te vean raro porque estás haciéndolo tú solita. Pues de que piensen que está una tipa ahí haciéndole así, pues que piensen que hay dos, ¿no? pues piensa que están las dos al mismo tiempo. Fíjate que yo tenía un ex jefe que tenía, bueno, en su tiempo Asperger y ahora es el espectro uno, ¿no? El autista uno. Y sí es realidad que a mí me llamaba mucho la atención yo creo que era socialmente muy responsable que él lo avisaba y decía, a ver, tengo Asperger grado uno y bueno, tengo Asperger en su tiempo y van a pasar estas cosas y a veces digo cosas, o sea, como que nos explicaba de qué trataba, ¿no? Y ahorita tú nos explicarás un poquito más, ¿no? Pero a mí me llamaba mucho la atención que en alguna ocasión, ya, o sea, ya dado esa fue como mi inducción a la empresa, ¿no? De que tengo Asperger grado. ¿Cómo se llama? Y se cuadran, tengo Asperger. Y la que soporte, casi, casi, ¿no? ¿Y cómo se llama? Y ya después empecé a detectar algunas cosas que a mí me llamaban la atención. Te pongo un ejemplo y tú me dirás, sí, sí, está vinculado. Estábamos todos en una reunión, así como que comiendo. Ese fue mi segundo día de trabajo, quiero aclararlo. Y había como dos mujeres y dos hombres, incluyéndome a mí. Y de la nada, este chico le pregunta a las otras chicas, oigan, ¿es verdad que las mujeres cuando están juntas en una casa se les, ¿cómo se llama? Se les junta la regla y todos como que estaba muy fuera de lugar el comentario y luego empezamos a detectar, yo cuando empecé a leer, era esto, que lo primero que le salía a la mente sí lo decía, o sea, no tenía, era una persona que no tenía filtro y era una persona que no necesariamente lo estaba haciendo con malicia, simplemente tenía la duda genuina y la iba a sacar y es hasta, o sea, hasta llegar al resultado, por así decirlo. ¿Tiene sentido? Total. Sí, 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 es que fíjate, por ejemplo, en este tema de las personas en el espectro autista, por ejemplo, a nivel, hay una cosa que, bueno, hay varias conductas que vas a poder identificar. No estamos diagnosticando a nadie si percibes que pues, algunas de estas coinciden con tu, Vaya, comparte. doctor. Ve con un especialista que te haga un diagnóstico formal, pero por ejemplo, una de las cosas, ya decía yo No lo de los... marquen asterisco, asterisco dos, No, dos, y le ponemos asterisco. ahí no te van a ayudar para estos temas, pero por ejemplo, a ver, lo de los aleteos es una característica de cosas que pueden pasar. Otra es, a mí me estresan los ruidos, o sea, me dan ansiedad. Si de repente yo escucho una ambulancia, la licuadora, cosas así, como que me espanto muy fácil. No me gusta el contacto físico. Y me dicen, oye, y entonces, si estás en el TEA, ¿por qué puedes ser conferencista y speaker? Ah, porque le hablo a un grupo de gente, no le hablo a una persona, pero no me gusta que me agarren, ¿no? Y entonces, por ejemplo, yo cuando acabo de hacer un evento donde voy a alguna presentación, yo acabo el evento, me subo al auto, ya voy de regreso a mi casa y yo ya voy hecha bolita así dormida, o llego y me duermo porque me desgasta muchísimo el hecho de estar en relación con la gente. Y pues, ya ves que en esos eventos todo el mundo te abraza, te da la mano, la foto, se te enciman. A mí me genera cierta ansiedad. Entonces, esas son por una parte. La otra es que
observas la vida en patrones. Entonces, a veces me dicen, es que Nicter es muy inteligente. No es que sea tan inteligente, es que veo patrones en las cosas. En mi cabeza todo se estructura en listas y en cosas en conjuntos. No sé si te acuerdas cuando veíamos en la escuela que te decían el conjunto de las frutas y el conjunto de las verduras, y tú decías, Marica chupas. No, ¿verdad? exacto. Y entonces, y me surgía la duda, a ver, güey, ¿los aguacates son fruta o son verdura? Son fruta porque tienen semilla, pero sí, pero lo pones en verdura en el súper, entonces causa conflicto, ¿no? Ajá, entonces yo entro en esos conflictos de repente con las cosas, O el tomate o también. el tomate es fruta o es verdura, ¿no? Y entonces las verduras son solo las que son verdes y las zanahorias son naranjas, son verduras o qué son, Estoy interrumpiendo y eso sí te da. ¿no? Pues, Sí. no. Acaba de ver un artículo, bueno, no un artículo, como un TikTok, ya lo dije muy bonito el artículo, un TikTok que mencionaba cómo las verduras realmente no existen. Y menciona, a ver, tomate, no, pues no es tomate, es una fruta, o sea, no es verdura, no es fruta. Coliflor, no es una fruta, no es una verdura, es una tal. Zanahoria, no, pues es una raíz, es un tuberculoso, tal. Y empieza a sacar esta persona todo y dices, espérate, es cierto, o sea, las verduras, pues solamente son las verdes. Exactamente, y entonces, y en mi concepción era, pues las frutas son las dulces, ¿no? Pero imagínate que todo lo meto siempre en conjuntos y me genera de repente ansiedad no ver las cosas. Ahorita que empezamos la transmisión empecé con cosas porque estábamos haciendo unas pruebas de audio para quienes nos ven en la audiencia, no me jalaba el micrófono y entonces empecé a mover cosas aquí y me genera ansiedad no tener las cosas en el lugar en el que van. Entonces, yo siempre estoy viendo patrones en las cosas. Me cuesta, por ejemplo, mucho trabajo interpretar el doble sentido, el sarcasmo. Hoy lo entiendo. A ver, estudié en escuelas públicas del Estado de México. Y lo usas, yo he usado el doble sentido contigo, ya lo usas, pero lo Claro, aprendí. pero está aprendido. O sea, hay como un repertorio en mi cabeza del doble sentido que si me dices algo, ese es doble sentido, tengo que contestar esto. Entonces, así funciona. Te capacitaste, no te salió natural. O sea, fue Exactamente. Entonces, una de repente hay cosas. una competencia que tú desarrollaste, no una competencia que salió natural de, ay, bueno, sé pintar y pinta hermoso. No. Ajá, y eso es Practicando. para adaptarte a un contexto. Por ejemplo, ayer hablaba con una amiga, estamos haciendo un proyecto y me dice: "Oye, se sumó tal persona al proyecto, hay que a subir, el brochure". Y yo me quedé así de, o sea, ¿quieres el brochure con la nueva persona o quieres que te haga otro nuevo para esa persona? Y se lo escribí porque a mí me cuesta de repente entender esas cosas, o sea, algo que tú podrías dar una instrucción, un comentario, una colaboración, y lo das por hecho, yo tengo que clarificarlo porque para mí es como, ¿qué quieres decir con esto? Porque no lo estoy entendiendo. Entonces, específicamente, ¿qué quieres que haga? ¿Quieres que suba la persona al brochure? ¿Quieres que haga uno de ella? ¿Quieres que haga 2? Entonces, ese es el tema de trabajar con una persona que pertenece al espectro autista, en nivel de apoyo grado 1. A ver, si hay personas con otros grados de apoyo donde requieren más apoyo para relacionarse, para salir, para comunicarse. A mí me cuesta muchísimo trabajo comunicarme uno a uno con la gente. O sea, por Fíjate, ejemplo, claro, o sea, y fíjate que, por ejemplo, ahorita que mencionas el tema del doble sentido, yo me remonto a Monterrey, por ejemplo. En Monterrey hay una frase muy famosa que dice, te la bañaste, que quiere decir exageraste, me estás mintiendo, o sea, hiciste una hipérbole súper fuerte, ¿no? Y dices, te la bañaste. Y si se lo dices a una persona que tenga un espectro autista, como comenta, quizás no va a relacionarlo con el contexto, por lo que me dices, o sea, va a decir, pues no, no me bañé nada, ¿de qué hablas? O sea, me bañé, pues sí me bañé, y lo va a poner de la manera, o sea, estoy siendo lo más, ¿cómo se llama? Claro, burdo y común, ¿no? Pero creo que eso podría ser, ¿no? Que te das. totalmente. Y tenemos una cosa, ahí en la audiencia, si alguien tiene dudas, comentarios, es momento de ponerlos en la cajita de los comentarios. Estamos generando comunidad con esto. Pero a ver, sí es cierto, o sea, y otra de las cosas que tenemos es que generas un proceso que es el infodumping. O sea, cuando algo te llama mucho la atención, vas a hablar mucho de eso. Hay una serie que me gusta mucho que se llama Gu Yong-woo, una abogada extraordinaria, creo que se llama, está en Netflix. Exacto, y tú ves a la chica y, por ejemplo, ella sigue estando yo diría, sin ser experta en diagnóstico de personas con espectro autista, entre grado 1 y grado 2, la tipa es muy inteligente, pero usa sus audífonos porque le molestan los ruidos, le gustan mucho las ballenas, y si empiezas a platicar de ballenas, la tipa se viaja hablando de ballenas, pero
logra ver patrones en comportamientos, en procesos legales y demás. A veces a mí así me pasa y, por ejemplo, yo así he estructurado muchas de las cosas que hago desde recursos humanos, ¿no? Luego me dicen, oye, es que la evaluación de desempeño, ¿cómo lograste hacer una evaluación que tuviera indicadores variables y tal? Y la chingada, y yo, es que fíjate que me gusta mucho eso y me gustan los números porque los números no tienen sentimientos y me dan certeza y entonces hago una métrica y evalúo y así. Y luego la gente dice, "Sí, nada más era una pregunta como de tal, ¿no?". A mí Pues me pasa, a ver, nada claro, más estaba haciendo rapport y quería quedarte bien. Casi. y hay algo que me pasa mucho. Yo siempre le digo a la gente, saluda cuando sea honesto. Y me dicen, ¿cómo? Y les digo, a mí me enfada cuando vas en un entorno presencial y te dicen, hola, ¿cómo estás? Y se siguen. Güey, me preguntaste cómo estoy. Si no querías saber cómo estoy, ¿por qué me preguntas cómo estoy? Yo te quiero. Podías haber dicho hola y ya, hola. ¿Sí? Ajá, Y yo nunca, lo he nunca, hecho. eh, Hola, y para no quedar mal de, a ver, si te vi, hola, me voy, me explico, o sea, pero no me acerco y te pregunto cómo estás nada más, porque sí, ¿verdad? exacto, y a mí me genera ansiedad porque es de, güey, entonces, ¿por qué me preguntas cosas que yo no quería, o sea, que no querías escuchar? Pues yo ya me quedé así de, ¿y entonces para qué me preguntó? Son cosas, ajá, y te quedas de, bien, y dices, bueno, entonces no, pues yo, y en mi cabeza de, te dije que no fueras rara, ¿no? No, Pero y tú que eres de pinche vieja. ese es un poquito de conocer esta Claro. neurodivergencia de las personas con el TEA. Platícanos tú cómo es vivir con hiperactividad, con Yo tensión. siento las dos. Pues miren, yo soy Don. No, es broma. ¿Quiénes Pero son ustedes y qué hago aquí? ¿por qué vine hasta ahora? No, pero si observas, ¿cómo estás, Ariana Argenta Silva Castañeda? Me encantó tu nombre. Y no es broma, o sea, es como de novela, está bien padre. La diversidad es natural, incluso en las maneras de pensar, en la forma de ver, entender el mundo. Sí, es totalmente, o sea, habemos tantos personas como pantones. Me explico, o sea, así como, como los colores. O sea, y bueno, regresando a la parte de la diversidad de neurodivergencia en el TDAH, uno de los temas que yo creo que nos caracteriza son tres temas. El primero sería, uno, el contacto visual nos cuesta mucho trabajo porque tenemos muchísimo, pero muchísimos estímulos. Yo creo que de hecho está mal definida lo que es el TDAH. El TDAH no es un déficit de atención, es un exceso de atención. Pero Yo a por ahí he muchas escuchado una personas definición que es atención diferenciada, o sea, porque es, no es déficit de atención, es que sí tienes atención, pero estás como en varias cosas. estás en varias cosas. Entonces el problema es que de repente estás platicando contigo, pero pasa la mosca y hablas con la mosca agarró tu atención, pero luego regresaste. Entonces ese es un problema. Dos, no un problema, eso es un tema que tienes que vincularte. El otro que yo creo que caracteriza, y yo agradezco mucho a Adriana Zárate. Adriana Zárate fue una de mis ex jefas que es psicóloga y me dijo, oye, chécate este tema del TDA y lo empecé a investigar y es como tenemos mucha atención en muchas cosas, también provoca que nos aburramos muy rápidamente de ciertas actividades. Entonces, si tienes una sola actividad, lo más seguro que va a ocurrir es que te vas a esperar a las últimas 3 horas y en esas 3 horas vas a hacer todo y lo vas a hacer con excelencia y lo vas a entregar. Pero vas a tener una adrenalina que te va a llevar a un rush, vas a tener una adrenalina y también, ¿cómo se llama? Otro neuroestimulante, dopamina. Y vas a tener dopamina que te va a hacer que te aceleres. Vas a tener ese rush de dopamina en ese momento. Pero lo que yo aprendí con esta neurodivergencia es que somos excelentes manejando diversos proyectos. Porque te Entonces, aburres de uno y brincas a otro y otro. brincas a otro. Entonces eso genera ¿cómo se llama? Un círculo virtuoso. En lugar de que, híjole, ya me aburrí de me voy a sentar y me voy a poner a ver Netflix, ¿no? Bueno, ya puse el anuncio, Netflix, patrocínanos, Netflix, patrocínanos, pilas, ¿eh? porfa. Pues ya en vez de eso, bueno, pues me voy al otro, ¿no? O, por ejemplo, somos muy buenos manejando gente. ¿Por qué? Porque como tenemos esta habilidad de poder estar en varias partes a la vez, por así decirlo, eso ayuda a poder detectar. También somos catastróficos y eso es una realidad. O sea, nosotros nos vamos al peor escenario. O sea, Sí. el peor escenario posible. De hecho, cuando yo hablaba con mi gente, cuando tengo que darles algún tip o feedback, siempre digo, a ver, el peor escenario es este. Y siempre me sacan de onda, pero ¿por qué te vas al peor escenario? Y yo, no, o sea, yo me voy al peor escenario porque a partir de ahí todo está mejor.
O sea, en mi cabeza es, bueno, voy al peor escenario, voy a analizar todas las consecuencias de ese peor escenario y a partir de ahí, pues todo está mejor. O sea, puedo ver las otras soluciones. Entonces, eso es excelente para manejo de proyectos, para manejo de riesgos, para muchas otras cosas, pero para tu vida personal es espantoso. Pero Porque, fíjate, por ejemplo, o sea, a mí me pasa con mi esposa, ella tiene esta rumiación constante de eso, los escenarios de, me pusieron una junta, y es que, ¿qué tal que me van a correr? ¿Y qué tal que me van a decir? ¿Y qué tal que mis jefes? ¿Y qué tal que mi equipo? ¿Y qué tal? Y es de, espérate a la junta, y ya cuando tengas la junta ves qué onda. sí, yo, por ejemplo, te puedo, ahora también somos muy buenos, como tenemos exceso de atención, somos muy buenos para detectar patrones. Entonces, en una película, regularmente una persona con TDAH va a ser esa persona que te va a contar el final. Y te, Ah, siempre, y te horrible. vas a enojar. Ah, ya sé qué va a pasar, va a pasar esto, aunque no lo haya visto. O sea, ya sabe, pero no es porque sea Moni Dente, no es porque sea Madame Sassou, no es porque sea Walter Mercado, ya dije mi edad, ya murió, pero, o sea, es realmente porque viste ciertos patrones que te dieron eso. O, por ejemplo, son esas personas que tienen esta sensibilidad para saber si la persona tiene buenas intenciones o intenciones, no es porque sean hipersensibles, es porque detectaron ciertos patrones de conducta sin darse cuenta. Ojo de loca no se equivoca. También, ya también. Yo creo que viéndolo desde un punto de vista ya empresarial, sería interesante que si bien la gente no está para diagnosticar, sí está para facilitar. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si estás detectando que alguno de tus colaboradores tiene algunos checklists del espectro autista o del espectro de TDAH, sería interesante que le recomendaras que fuera con una especialista de la salud, por ejemplo. Y no porque lo estés juzgando, sino porque le vas a hacer la vida más sencilla, ¿no? Todo eso es por un lado, ¿no? Y del otro lado, nosotros como líderes capacitarnos a cómo manejar gente neurodivergente, porque yo soy los que cree que tener en el equipo a una persona con déficit de atención e hiperactividad es una bomba. Vas a poder llegar a lugares donde casi nadie puede llegar. O sea, es esa persona que va a poder hacer múltiples proyectos, por ejemplo. E igual en el espectro autista, va a ser esa persona que va a tener una hiper hasta que se logre el objetivo con sin y a pesar de que tenga que desvelarse, por así decirlo, porque tienen un hiperfoco muy fuerte. Sí, Entonces, creo que se vuelve tu, se vuelve como las y los Avengers de la empresa, o sea, te vuelven tus superhéroes, pero cuando lo sabes manejar. Si no lo sabes manejar, puede ser la kriptonita. ¿Por qué? Porque no vas a tenerlos en el máximo potencial, porque vas a tener personas que van a estar aburridas, porque van a tener personas que quizás sí se van a estar quejando, pero se van a estar quejando porque no lo estás sabiendo manejar, porque estás queriendo manejar a una persona como una... ¿no? sí, yo, a ver, o sea, aquí hay una parte donde justo aterrizas, ¿no? Porque quiero que estos entornos que estamos generando de comunicación y confianza con la audiencia, pues no sean la típica charla donde, sí, ya me dijeron qué es y luego qué hago, ¿no? Ya identifiqué que posiblemente tengo 3 TDAHosos y 4 autistas en el equipo. ¿Qué hago? Yo creo, desde como yo lo he visto, que la clave para trabajar con personas con una neurodivergencia son las metodologías ágiles. Por ejemplo, cuando trabajas por sprints semanales, pues le das la oportunidad a la persona que tiene autismo de generar una estructura en su cabeza de este es el bloque uno y vamos a construir 5 bloques y este es el proceso y así se hace. Pero con una persona con TDA, con TDAH, si van con varios proyectos es de, ahorita le hago este, ya me aburrí, ahora voy a hacer este, ya le sigo, tengo que entregar reporte de este. Entonces, una metodología ágil puede facilitar el trabajo con personas con neurodivergencias y no quiere decir, es que me salió la rifa del tigre, ¿no? Me tocaron 2 autistas y 3 TDAHosos en el equipo. ¿Qué puedo hacer? No, sino más bien es como líder, como bien comentas, cómo genero estrategias para poder desarrollar una mejor gestión del equipo y que a todos les funcione, porque tienes talentos súper fenomenales. O sea, la verdad es que yo veo a la gente con TDA, con TDAH, y es gente que sabe muchas cosas, ¿no? Yo siempre le digo a mi esposa, tú tienes un mar de conocimientos de 1 centímetro de profundidad. Y me dice, un mar de conocimientos inútiles, aparte. Yo lo digo con toda autoridad de decirlo, pero, o sea, es una realidad que tenemos esta capacidad de información que dices, híjole,
no es la más, a veces es información que otra persona olvidaría. Pero saben muchas cosas y de repente cuando ves eso aplicado en el entorno corporativo es como, órale, y tienen creatividad para resolver y demás. Quisiera preguntarte, desde tu experiencia como headhunter en los servicios que tú ofreces, platícanos un poquito, ¿te ha tocado tener personas en los procesos de atracción de talento que te digan, oye, vivo con una neurodivergencia, o te ha tocado gestionar equipos con estas características, Os? Sí, gestionar equipos con esas características, sí, y ha sido maravilloso el poder verte reflejado y poder entender que tienes que ser un líder, ¿no? Y realmente apoyarles, ¿no? Pero también en las mismas entrevistas me he dado cuenta, por ejemplo, esta parte de, ahora ya es más difícil detectarlo porque las entrevistas en Headhunter son virtuales, pero, y no siempre la gente ve a la cámara, o sea, es un tema que pues la cámara está aquí y tú tienes a la persona acá, entonces pues estás desviando mirada, ¿verdad? Pero en la vida real, el desvío de ojos es muy, muy común. Entonces a mí me ha tocado tener críticas, por ejemplo, de los clientes que me decían, esto es lo que pasa, no me mira a los ojos. Y yo, sí, porque quizás tengo una neurodivergencia o quizás, o sea, el no mirar a los ojos no es símbolo de este me está mintiendo, ¿no? Como muchas veces se decía, ¿no? Y creo que tú también lo puedes experimentar, ¿no? O sea, no estás así. Y el otro punto que también me ha tocado también en headhunting es detectar, por ejemplo, gente que, más en las nuevas generaciones, gente que está un año en una empresa, un año en otra empresa, un año en otra empresa, otro año en otra empresa. Ojo, no es símbolo de neurodivergencia, quiero aclararlo, pero en algunas ocasiones me ha tocado gente que me dice, me aburría mucho en la empresa anterior. Y ya cuando platicaba con ellos, me han dicho, o sea, se abren y me dicen, no, pues yo soy, ¿cómo se llama? Tengo TDA o tengo TDAH o tengo TA, ¿no? Y digo, ok, entonces el tema es, dame un segundito, el tema es que realmente no estamos teniendo un tema de conocimientos de las nuevas tendencias de cómo entrevistar o la gente no está teniendo ¿cómo explicarlo? La gente no está teniendo la sensibilidad de, ok, puede que tenga una neurodivergencia, primero, y dos, la gente no está teniendo la confianza de decirlo, porque es ser juzgada, ¿no? Entonces, y sí, o sea, Desafortunadamente. afortunadamente, y el tema es cómo normalizamos la neurodivergencia ante un mundo, por ejemplo, como Estados Unidos, que hoy está haciendo un, ¿cómo se llama? Un reporte o como se llama, una base de datos de las personas que tienen espectro autista en Estados Unidos y que mucha gente está dudando porque dice, pues, ¿qué vas a usar? ¿Por qué vas a usar mis datos en eso? ¿No? O sea, como por qué el gobierno quiere saber si soy autista o no. Entonces, o sea, sí es una particularidad, sobre todo en este gobierno que tiene una Y historia da miedo. y da miedo. Entonces, si yo me pongo, bueno, quieren saber que yo tengo TDAH, pues sí, digo, está bien, pero no, no se ha dicho algo tan negativo como se dijo, por ejemplo, de aspecto autista. No sé si viste lo que dijo ¿cómo se llama? El director de salud, que fue muy desafortunado, ¿no? Lo que pasa hace muchos años y hay un crecimiento y aparte un uso erróneo de la data, ¿no? Claro. O sea, les platico a la audiencia un poquito rápido. Esta persona dijo que en los últimos años ha habido un incremento en las personas autistas y que eso debe ser ¿cómo se llama? Un tema en la agenda de salud. Es por el pollo. Que Igual que es igual que los Hays, es por el pollo, le ponen hormonas al pollo y o sea, casi, casi, ¿no? Entonces, lo que muchos psiquiatras salieron a decir y psicólogos, ¿no? Y diciendo, a ver, pues hay más personas autistas porque se sabe más del tema autista, entonces ya se puede detectar desde temprana edad, primero, ¿no? Y segundo, ya hay menos gente que tiene pena de decirlo, entonces hay más gente que lo dice, entonces pues hay más gente que sale, igual que hay más gays que antes, pues sí, hay más gays que antes porque pues la gente ya no tiene, en otros que no son Estados Unidos,
ya no tienen miedo de decir que son LGBT, ¿no? Y es que es eso, no es que hay un sobrediagnóstico, sino justo que hoy hay un entorno más seguro que te Seguro. permite decir, a ver, gay siempre ha habido, ¿no? Trans siempre ha habido, personas autistas siempre ha habido, personas con TDA, solo que hoy hay más acceso a la información y hoy es de repente como que un poquillo más seguro. Fíjate, me acordaba que la otra vez, hace ya algún tiempo, platicaba contigo sobre la regla 3A1 del reclutamiento, donde hablábamos de las interseccionalidades, y creo que esto es una herramienta súper poderosa para la gente que nos está viendo al momento de seleccionar talento para tu organización. Yo sí estoy convencida de que tienes que hacer un mapeo completo de las interseccionalidades. Y por ejemplo, si te llega una persona que vive con una neurodivergencia, a lo mejor que es mujer, a lo mejor que es racializada, a lo mejor que tiene un cuerpo no normativo, pues si ya llegó, Estás hablando de Nick de... si tengo un cuerpo no normativo, ¿verdad? Dios bendiga. Bueno, imagínate que estás hablando de una nicte que no es nicte, no dije que era trans, por eso. Que no sepan. Bueno, imagínate que llega una persona, bueno, vamos a pensar, un hombre que es con Un una hombre gay moreno. que tiene una expresión de género no normativa, que es neurodivergente, y que de repente en tu proceso, en tu empresa, llega a la última etapa de las entrevistas, llega a la final, y que tú digas, ay, no, mejor porque me cae bien porque le va a los Rayados igual que yo. Güey, es que si tú que tienes procesos y sensibilizaste a tu equipo, esta persona llegó contigo al último proceso y no le das la oportunidad, es bien poco probable que otra empresa le dé la oportunidad de llegar a la terna final. El chavo que te gustó, que trae playera del Rayados en la entrevista, pues a lo mejor al ser una persona más cisgénero, heteropatriarcal, normativa, neurotípica, pues va a poder encontrar trabajo mucho más fácil. Entonces, yo sí creo que este ejercicio de concientización de las áreas de reclutamiento, con hiring manager y demás, es bien importante como tener claro de, no nada más es darle trabajo a la gente por darle trabajo, sino si al final, y no quiero decir que haya una cuota y que le den más trabajo a la gente con discapacidad o a los gays. Lo que estás diciendo es bien claro, está hablando de las etapas finales. O sea, ¿qué Exacto. quiere Ya decir? llegaron, Hay dos personas con las mismas capacidades, tienen claro, las mismas, vamos a poner el ejemplo, estas dos personas fueron a la misma escuela, tienen una carrera muy similar y la claro. diferencia es A y B. O sea, la diferencia es este tema de interseccionalidad. Ahí sí puede entrar un tema de género o un tema de reevaluarlo. ¿Por qué? Porque tienes toda la razón. Para que esa persona vuelva a tener esta oportunidad va a estar cabrón. Y es que es parte, y luego me decían, es que ¿por qué tenemos que hablar de estos temas en las empresas? Güey, es que es parte de tu entorno de responsabilidad social. A veces las empresas piensan que responsabilidad social es ir a plantar arbolitos o juntar tapitas, ¿no? De estas de las botellas de refresco. Y responsabilidad Y social las es Bonafont, digamos el nombre. Bonafón, a ver, Danone, Bonafón, patrocínanos, queremos Patrocínanos. una caja de botellas de agua, por favor, aquí para el staff. Pero Para chino. para Chimino tiene familia que agua en su casa. Pero, a ver, fíjate, la cosa está ahí, ¿no? Ya hasta se me fue de qué estaba diciendo. La regla 3 en 1. Sí, de la responsabilidad social. O sea, si tú eres dueño de una empresa, director general de una empresa, tu labor de contribuir a la sociedad porque te está dando fuerza de trabajo, porque tienes gente que está operando dentro de tu organización, pues es devolver un poquito a la sociedad y que sea un lugar más amigable para todas las personas. ¿Por qué no contratar a personas neurodivergentes, a personas que les atraviesan varias interseccionalidades, like me, like you? Por ejemplo, ¿no? Pues sí. Creo que está hablando de este tema años, Nick, porque es un tema súper largo. Creo que podríamos darle a la audiencia un pequeño giveaway de liderazgo y cómo liderar a sus equipos con neurodivergencias. Quizás tú comentándoles desde el espectro autista y yo comentándoles sobre el espectro de TDAH, sobre, a ver, esto serían tres cositas que yo apreciaría mucho de mi jefe. Vamos a por las 5 cosas que apreciaría mucho de mi jefe en su gestión conmigo debido a mi neurodivergencia. Va, me late. Una, no me grites. ¿Ok? Por ejemplo,
a mí que me estresan los ruidos y eso me puede muchísimo que me griten en el trabajo, sería un punto que le diría a un jefe, tengamos un trato respetuoso y amable, porque si me empiezas a gritar, me empieza a estresar y me va a poner muy ansiosa. 2, instrucciones claras. Tendemos a tener una comunicación muy difusa con las personas, damos por entendido muchas cosas y creo que en este entorno el tener una comunicación clara puede ayudar mucho a una persona en el espectro autista. 3, respeta los momentos de la persona y su neurodivergencia. Por ejemplo, yo tiendo a tener muchas cositas en mi lugar de trabajo porque son apoyos emocionales, me dan ansiedad y de repente las agarro, me distraigo. Si estás en un entorno donde hay oficina, por ejemplo, y tienen que ir a la oficina, ya sé que los lugares no son de nadie, ¿no? Y de repente hoy se prestó que hoy te sientas aquí, mañana allá y demás, pero si ves que una persona lleva su muñequito, su peluchito, su tacita y la pone, aunque se la lleve al final de la jornada, respeta eso porque está buscando hacer el entorno más personalizado y más seguro para ella. Cuarta cosa, valida con la persona que te entendió. Yo en este entorno siempre hago las listas y soy muy obsesiva con los correos de, y me acabas de decir esto, y de pedir esto, ¿estamos de acuerdo en ello? Esas dobles confirmaciones para una persona con el espectro autista te pueden ayudar muchísimo. Y la quinta, y esta es la más importante de todas ellas, no le toques, porque hay muchos entornos corporativos donde la gente te abrazan, te tocan, ya no saludas, y tú así de, sí, te estoy saludando, te dije hola, ¿no? Es que no me estás dando beso, no me das abrazo, pues es que a mí no me gustan esas cosas, ¿no? Y no quiere decir que seas payasa o le caiga, que la gente solo buscas un respeto dentro de tu individualidad. Serían como los temas, y si te das cuenta, esto es más de habilidades soft de relación con las personas. Quisiera preguntarte cuáles serían esas recomendaciones que tú le darías a la gente o que tú le pedirías a un jefe para trabajar con personas con TDA o TDAH. Yo le diría, la primera sería empatía activa, ¿no? O sea, escucha sin juzgar y adapta tu estilo. O sea, no todas las personas trabajamos igual y ten una mente abierta para que quizás la forma en que es eficiente esta persona no es como la de una neurotípica, pero si observas, también esto se esperaría de cualquier otra persona, ¿va? Flexibilidad estructurada, o sea, yo creo que a veces digamos que sí, una persona con TDAH puede, con su impulsibilidad, a tener menos estructura. Sin embargo, lo puedes ayudar generándole esa estructura y tener una claridad con margen de maniobra. O sea, tampoco estés encima de esa persona porque se va a hartar, ¿no? Yo creo que también podría ser el enfoque en fortalezas, porque muchas veces las personas con TDA tienden a funcionar mejor cuando se les detecta una funcionalidad más fuerte y después la potencializan y de esa forma empezar a desarrollar. Yo creo que la cuarta sería el tema de ser multitasking, utiliza el multitasking de estas personas, de las personas con TDAH, porque eso va a ayudarte a poder llegar a más metas. Inclusive puede ser esa persona que potencialice otras estructuras dentro de la organización. Y yo creo que la quinta sería, pues, paciencia, paciencia, paciencia. O sea, no corregir castigando, puedes corregir celebrando esos avances, ¿no? Entonces, creo que, pero como bien lo dices, Nicte, esto son los básicos de un buen líder, o sea, o una buena líder. No necesariamente quiere decir que solamente la persona con TDAH o con síndrome autista lo necesita. Más bien, yo creo que yo pondría una sexta que sería adáptate a las necesidades de tu equipo, porque al adaptarte a las necesidades de tu equipo, vas a poder adaptarte tanto al neurotípico, al espectro autista y al TDAH. Totalmente de acuerdo. Y creo que en este entorno, pues bueno, comentarle a nuestra audiencia, a la gente que nos está viendo, pues ya se dieron cuenta que la labor que hacemos está permeada de este enfoque de inclusión, pero con sentido, no nada más de incluye por incluir. Así que yo quiero hacerles la invitación, la recomendación. Si quieren que se siga hablando de estos temas, pues bueno, Oz es experto en el tema del reclutamiento con esta perspectiva. O sea, de repente tú dices, oye, tengo una vacante y he querido contratar a una persona con alguna que
tenga perspectiva de diversidad e inclusión. ¿Cómo le digo? Acércate, conoce, él te puede ayudar a hacer ese headhunting de talento especializado, porque de repente la gente, fíjate bien raro, ¿no? Luego la gente piensa, ay, es que no me llegan personas con TDA. Pues es que piensas que nada más te van a llegar en perfiles entry level, cuando a lo mejor tienes gente senior que tiene perfiles que podría tener TDA, espectro autista, que podría ser una persona de la Ahora, comunidad va a ser LGBTQ+. sumamente difícil, y siendo muy honestos, o sea, tampoco piensen que los headhunters somos, ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice? Diagnóstico. O sea, no vamos a estar con una lista diciendo, a ver, eh, ¿cómo trabajas? ¿No? ¿Trabajas en una sola cosa o trabajas en múltiples? Sí, no. O sea, tampoco va por ahí. O sea, es importante que la persona es libre de abrir su diagnóstico si esa persona lo decide. O sea, es imposible estar pidiéndoles un diagnóstico de, a ver, oye, ¿eres TDAHoso o eres...? Sí, no, a mí me pasó una vez, o sea, y se lo dije con cariño a una amiga. Tenemos un grupo de influencers, ya sabes, estas cosas y de repente alguien posteó y dijo, ¿ya vieron esta publicidad? Pero, ¿sabes? Y yo dije, uy, y era un anuncio que están buscando gente operativa para una empresa donde decía, trae tu certificado de discapacidad. Y de repente fue así como de, no le puedes decir a la gente, o sea, en tu afán de querer hacer una acción inclusiva, no le puedes decir, pero tráeme tu certificado que me diga que sí estás discapacitado. No manches, o sea, de repente eso se vuelve excluyente, se vuelve agresivo. Y yo sí le dije a esta amiga, oye, checa tu comunicación, está generando revuelo. No creo que sea reactivo y que te genere una campaña de hate, pero sí a la gente que sabemos de estos temas, sí nos está generando un tema. Revísalo con de medios o revísalo con tu área de comunicación. Que lo más seguro, vamos a ser bien honesto, lo más seguro es que haya sido el becario o la becaria Ajá. que encarga. Alguien dijo, sí, para blindar que no nos llegue gente que no tiene discapacidad, pídeles el certificado. Alguien. O sea, a mí me tocó en alguna ocasión, digo, hablando de esos temas, ya nos desviamos un poco, pero me tocó en una empresa muy famosa de startups, donde dan favor, no apliques si no tienes papeles. Ilegales, no, por favor. Pero básicamente era porque esa empresa en específico ya había llegado a su cuota ya es que en México hay un porcentaje que no te puedes pasar de porcentaje de extranjeros. Ajá. Y estaban llegando mucha gente de Latinoamérica, lo cual está bien, o sea, aclarándolo, no estoy en contra de eso, más bien estoy en contra del mensaje que puso esta chica de no apliques si no tienes papeles. Ajá, o sea, es que creo que de repente tiene que ver mucho, y ahí es donde entramos personas como tú, como yo, o sea, acérquense, la asesoría no te implica más. Quizás la más lo pones en tu ATS, preguntas la pregunta incómoda para trabajar en el país, como lo hacen muchas personas, muchas empresas, y ya de ahí haces tú ¿cómo se llama? El filtro, ¿no? Pero no excluyes la aplicación, no aplicas si no tienes. Claro. Así que Para más consejos. muy indocumentado. No, o sea, no va por acá, muy mal. Sí, no, totalmente. Y pues nada, y a ver, ¿y yo en qué les ayudo en las empresas? A ver, Comercialote, yo en la Nicte Amiga les ayudo con justo las estrategias de recursos humanos que vengan permeadas desde esa perspectiva de inclusión, desde la interseccionalidad. Yo lo he dicho, incluso hasta para hacer una evaluación de clima laboral tendríamos que hablar de temas de diversidad, por ejemplo, generacional, porque una persona boomer te califica el clima diferente que un centennial y te va a decir el boomer, no, este es el gran lugar para trabajar. ¿Por qué? Porque nos dan prestaciones de ley, porque en mi época cuando trabajaba ni eso nos daban. Y tú le preguntas a un centennial y te va a decir, pues me dieron un pinche termo, ¿no? Y ya con eso quieren que tenga engagement con la cultura. Además, el termo es de esos chinos, se cae y se rompe. Y Ya vimos que los chinos hacen productos de calidad. Con los chinos no te vas a meter. con los chinos no te metas. Pero yo tengo
Hermochi. No dice Hermes, pero sí es. Pero sí es Working, es de Walmart. Ándale. No, hacia allá va, o sea, creo que justo todas las perspectivas que trabajamos en las empresas tienen que tener estos enfoques desde el reclutamiento, desde la parte de las evaluaciones de desempeño, el clima. ¿Sabías, por ejemplo, este es dato así, saliéndonos del entorno, ¿sabías que en las evaluaciones de desempeño, cuando evalúas a una mujer, es más posible que se evalúe su desempeño en función del trato que tiene con la gente a un hombre por sus resultados? O sea, por ejemplo, si nos evaluaran a ti y a mí, dirían, ay, Nicte es bien buena onda, Nicte nos da muy buen servicio. Y si evaluaran a Oz en lo mismo, dirían, no, es que Oz logró un 15% de retención del talento nuevo y sus objetivos se alcanzaron en un 30% menos del tiempo esperado. O sea, ese enfoque es inclusión en un entorno laboral desde las evaluaciones de desempeño, por ejemplo. Entonces, en eso les podemos ayudar, en eso andamos ahí, estamos haciendo comunidad con ustedes y también, ¿por qué no haciendo comercial? Porque pues andamos aquí buscando cómo... Porque no solamente del pan vive el hombre, pero como yo. Entonces... Claro, porque el Walmart no lo pago con constancia de... Vino a dar una plática, ¿verdad? No, lo pagamos con que paguen. Entonces, no, pero bueno, me da mucho gusto poder platicado contigo, Nicte. Estuvo súper padre esta sesión. Nos vemos el próximo martes a las 8:30. Les prometemos que ahora sí le vamos a poner contador y no nos van a ver moviendo las cosas. Eso. Muchísimas gracias, Os. Muchísimas gracias a la audiencia, quienes nos estuvieron viendo. Tengan bonito día. Ahí déjenos en la cajita de comentarios de qué otros temas quieren que hablemos.